A ver si puedo tomar contacto con el doctor Pedro Can, médico infectólogo. Doctor Pedro Can, ¿nos escucha? Buen día. Sí, buenos días, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. Teníamos mucho interés en escuchar su voz, especialmente aquí para todo el norte del país, porque no solamente su calidad profesional, sino también a la hora de explicar mejor las cosas, cómo cada uno vive y cómo nos está pasando a los correntinos con singularidades, pero en un norte afectado especialmente por la provincia del Chaco. Las últimas novedades son positivas a nivel país respecto de cómo estamos atravesando todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Bueno, en términos generales, podríamos decir que para la gran mayoría del país, prácticamente 16 o 17 provincias están en una situación, yo diría, relativamente tranquila, porque han tenido 0 casos ayer, no tengo el parte de hoy todavía, pero digamos, han tenido varios días, inclusive en algunos casos varias semanas sin casos. De hecho, Catamarca y Formosa no tienen absolutamente ningún caso hasta la fecha. Hay otras provincias que el último caso se ha registrado hace casi un mes, otras que tienen solamente circulación local, como La Pampa y San Luis. Corrientes, de hecho, venía tranquila hasta que tuvo el brote en la cárcel, según tengo Sí. entendido, que aparecieron 16 casos, pero ayer, por ejemplo, no registró ningún caso y tiene 79 en total. De modo tal que una buena parte del país está bien. Donde tenemos en este momento la preocupación es en el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye a la ciudad de Buenos Aires y al cinturón del conurbano bonaerense, donde evidentemente no solo se concentra la mayor cantidad de población, sino también se concentra prácticamente el 90% de los nuevos casos que se han registrado en la última semana, ¿no? En esta suerte de testeos y todo lo que permanentemente observamos, ¿la evolución era la esperada un mes atrás o no tanto? La evolución digamos, era una de las posibilidades, en la medida en que la gente cumpliera con el aislamiento social preventivo obligatorio, que debo decir que ha sido muy bueno el cumplimiento por parte de la población. Acá hay que ser muy claros en un punto. A nadie le gusta la cuarentena, a todos nos aburre, a todos nos complica, pero la verdad que cuando uno piensa que el objetivo es preservar la propia salud y la salud de los demás, ese sacrificio vale la pena, digamos, de alguna manera. Tampoco diría que es un sacrificio, es un esfuerzo grande, vale la pena. Sobre todo porque cuando uno mira lo que ha pasado en otros países donde decidieron no hacer cuarentena, presuntamente para preservar la economía, terminaron con una cantidad importante de personas fallecidas y con la economía igualmente en situación crítica, ¿no? En Corrientes marca, por lo menos al día de hoy, 78 casos positivos, pero dice 29 casos positivos activos. ¿Esto que tengo que restarle y quedarme con esos 29, pensar que los otros ya están fuera de peligro? Bueno, si los han dado de alta de acuerdo al protocolo y tienen su PCR negativa y todo lo demás y ya no tienen clínica, son pacientes recuperados, por supuesto. Usted habrá visto que se informan básicamente 3 números por día, ¿no es cierto? El número Sí. de las personas que están, digamos, con infecciones, tanto activas como la totalidad. En su caso serían entonces 79. 79 es el número que tengo yo, usted dice 78, puede ser que tenga Sí. razón. De casos acumulados, pero las personas que ya han pasado la etapa aguda de la enfermedad y han negativizado la PCR son casos curados, o sea que casos activos son solamente los que todavía están bajo estudio, ¿no? Sí, habla de 49 personas recuperadas y dadas de altas, así dice por lo menos el parte oficial del gobierno de la provincia. Le quería hacer otra... Bueno, entonces le quedan 30, no sé si, Sí. no recuerdo en este momento si Corrientes tiene personas fallecidas. No, no tiene, no tiene. Hasta No ahora tiene, no. bueno, entonces sí, le quedan efectivamente 49 personas que están todavía bajo estudio y que habrá que esperar que cumplan el periodo de la enfermedad. En Corrientes se hizo un hospital de campaña, se hizo un hospital nuevo pensando en esto. Uno tiene que esperar que el pico, que al comienzo nos decían que iba a ser mediados fines de mayo, junio, puede llegar a ser tan necesario como para demandar toda la estructura de un hospital nuevo con más de 100 camas. Mire, yo le hago la siguiente comparación. ¿Usted tiene un vehículo? Sí, Bueno, ¿su vehículo tiene seguro contra robo e incendio? la verdad que Hola. no recuerdo esa parte, pero sí, creo que sí, sí, sí.
Bueno, supongamos que usted haya sido, digamos, previsor y haya sacado el seguro contra robo e incendio. Sí, Usted no lo hizo esperando que se le queme el auto, ¿no es cierto? claro. Lo hizo para estar preparado para esas circunstancias. Ajá. A usted le obligan a llevar un matafuegos en el auto, no, Sí, sí, sí. no pensando que usted se le va a incendiar el auto, pero mejor tener un matafuegos. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Claro. Toda la infraestructura que se ha construido, no solo en Corrientes, sino en todo el país, donde se han construido hospitales, sitios de alojamiento para personas en situación leve, pero que no pueden aislarse en su domicilio, camas de terapia intensiva, respiradores, entrenamiento del personal, equipos de protección personal, todo esto que nos ha permitido hacer durante el periodo de la cuarentena, evidentemente es una preparación para lo peor, esperando que lo peor no llegue. Si luego no hizo falta, bueno, tendremos una infraestructura sanitaria mucho más fortalecida que podríamos aplicarla para resolver tantos problemas de salud que tenemos en Argentina previos al COVID-19. Lo que a nosotros también nos llama la atención, nos une un puente, pero tenemos menos de 20 kilómetros de diferencia con la capital del Chaco, Resistencia, que está pasándola y muy mal. Todo el tiempo miramos para el otro lado y decimos, ¿por qué ellos las pasan tan mal? Y no digo que nosotros las pasamos bien, pero viendo comparativamente decimos, qué mal que están nuestros vecinos. Sí, mire, no, la verdad que yo no quisiera opinar sobre la situación en el Chaco porque no conozco en detalle cómo ha sido la evolución. Yo sé que han tenido algunos casos importados inicialmente, tal vez se les dispersó la epidemia muy rápidamente antes que pudieran empezar a tomar medidas y ahora tienen esas consecuencias, algo parecido a lo que sucedió en la provincia de Río Negro, por ejemplo. Así que me parece que ustedes deben tener seguramente un límite interprovincial en este momento bastante cerrado, ¿no es cierto?, para evitar que casos de un lado pasen al otro. Y bueno, en algún momento la cuestión en el Chaco seguramente se va a controlar, ¿no? Probablemente tomando medidas como las que se han tomado en las barreras populares aquí en Buenos Aires, donde se hace un plan activo llamado Plan Detectar, que ya no consiste en esperar que aparezcan pacientes sintomáticos, sino ir a buscar a los pacientes que puedan tener síntomas en aquellos lugares donde hay expansión de la epidemia, interrogándolos, preguntando, bueno, ¿ha tenido usted fiebre? ¿Ha tenido usted, se ha sentido mal en los últimos días? ¿Ha tenido dolor de garganta, pérdida del olfato, etcétera? Y en los casos en donde esos síntomas aparezcan, inmediatamente aislarlos, testearlos y saber si son o no COVID positivos. Si lo son, quedan bajo vigilancia diaria en los contactos estrechos. Y así es como seguramente se va a proceder en el Chaco también. Y se va a contener la epidemia, no tengo duda. Claro. Corrientes está en fase 4 y con una evolución bien marcada, por lo menos los números que van marcando. La fase 5, ¿qué significaría? Sería volver a una normalidad relativa, a una nueva normalidad. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que supóngase que en ese momento vuelvan una cantidad de actividades, probablemente incluyendo las clases, por ejemplo. Lo que hay cosas que no van a volver, digamos, inmediatamente en la fase 5. No van a volver los recitales de rock, no van a volver los partidos de fútbol con público, sin público posiblemente sí. No van a volver inmediatamente digamos, la apertura de la gastronomía, y si se abre, no va a ser la apertura de la gastronomía como antes. Y una cosa que tenemos que entender es que la nueva normalidad implica que hay cosas que no vamos a poder hacer por un largo tiempo. Una cosa tan cara a todos nosotros, y particularmente me imagino que también en Corrientes, como es tomar mate. Tomar mate en grupo es una cosa que no vamos a poder hacer. Vamos a tener que seguir manteniendo el distanciamiento social. Cuando se abran los comercios y las oficinas que hoy están cerradas, vamos a tener que aprender a trabajar separados, vamos a tener que aprender a hacer fila para entrar a una librería, respetando el 1,5 metros de distancia, probablemente manejándonos con barbijo social por un periodo, porque en realidad hasta que no tengamos una vacuna no vamos a poder decir que estamos completamente libres de coronavirus. Y no se olvide que hace apenas 4 meses y unos pocos días que aprendimos que el coronavirus era el COVID-19, el responsable de esta serie rara de neumonías que empezó a aparecer en China primero. Estaba producido por un virus que se pudo identificar recién el día 7 de enero. Así que estamos todos aprendiendo en este sentido y dando un poco, digamos, todas las opiniones que damos con mucha cautela, porque todos los días se junta evidencia nueva, ¿no? Ni siquiera ha pasado un año todavía como para ver un ciclo completo, para ver cómo influyen los cambios de temperatura, los cambios de estación, etcétera. Europa lo tuvo en invierno, a nosotros
Los primeros casos nos cayeron cuando acá en Buenos Aires teníamos más de 30 grados de temperatura. Claro. O sea que es un comportamiento también atípico para una infección respiratoria. Claro. Y acá en el norte, cuando se dieron los primeros casos, hubieron varios días de 40 grados, por ejemplo. Bueno, imagínese. Sí, Claro. no, le quería consultar porque mencionó por arriba, Corrientes tenía habilitado hace 2 semanas lo que es el comercio minorista. Uno puede ir a un local comercial minorista y comprar con esas medidas de prevención, como es una persona cada 9 metros cuadrados, y cuando uno ingresa, las medidas de prevención lógica del lavado de manos y también la utilización del barbijo. Pero se viene ejerciendo bastante presión desde la parte privada para bares, restaurantes y también gimnasios poder habilitar con un protocolo determinado. ¿Eso se evalúan ustedes realmente, decir, este ámbito es el propicio en esta etapa para poder habilitarse? Mire, por ahora no está dentro... a ver, quiero recordarle a la gente cómo es el sistema. Los intendentes tienen que elevar al gobernador de cada provincia su propuesta de apertura de actividades con el protocolo de seguridad correspondiente. Si el gobernador no lo aprueba, muere ahí el proyecto. Si el gobernador lo aprueba, lo eleva a la jefatura de gabinete, que lo va a considerar junto con salud y van a tomar la decisión de aprobar las actividades. Así es que algunas provincias han pedido la apertura de industrias, otras provincias no. Hay provincias que han pedido la actividad física, otras que no. Entonces eso es un tema que va desde abajo hacia arriba y habrá que verlo en particular. En esta primera etapa Sí. no se ha hablado todavía de la actividad gastronómica, salvo en lo que significa el envío a domicilio o el retirar en la puerta del restaurante. Eso hasta ahora es lo que está permitido. Cuando los restaurantes abran, seguramente tendrán que abrir con una modalidad nueva, tendrán que adaptarse a trabajar por ahí con el 50% de las mesas, dejando espacio entre mesa y mesa. Habrá que ver bien cómo se organiza eso, pero por el momento no es una actividad autorizada hasta donde yo conozco. ¿Es lo mismo un paciente sintomático que un asintomático? Bueno, en realidad ese es todo un tema, porque en realidad, lo que sabemos hasta ahora es que la transmisibilidad es muy alta, pero que depende de la carga viral, depende de la cantidad de virus que tenga un paciente. Como a su vez los síntomas dependen de la cantidad de virus que tenga un paciente, por carácter transitivo, pareciera que los pacientes sintomáticos transmiten más que los asintomáticos. Pero tenga en cuenta que todo paciente sintomático en algún momento, puede tener carga viral que se está elevando y no haber desarrollado síntomas todavía. Y esto pasa en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas. ¿Cuál es el verdadero rol de los asintomáticos en la transmisión? Es una de las grandes preguntas que hay. Hay mucho debate científico sobre eso, porque es evidente que los asintomáticos algo transmiten, pero si su rol es un 5%, como dicen algunos, o es un rol más alto, todavía no está terminado de responder. ¿Le queda alguna secuela a aquellas personas que han tenido coronavirus? ¿Ya se ha investigado, ya se sabe qué tipo de secuela o consecuencias tienen a futuro? Bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, y le vuelvo a repetir, tenemos muy poco tiempo de observación. Recuerde que los primeros casos fueron comunicados el 27 de diciembre en la ciudad de Wuhan, en China. O sea que no tenemos todavía posibilidad de responderle qué pasa en el largo plazo. En el corto plazo hay algunos pacientes, sobre todo los que han estado en asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva, algunos pacientes que quedan con una fibrosis en los pulmones que les restringe un poco la actividad respiratoria. Hay datos anecdóticos de trastornos renales, trastornos cardiovasculares, pero todavía, teniendo en cuenta los miles y miles de casos, en realidad millones de casos en el mundo, no ha sido un fenómeno masivo el hablar de secuelas todavía. Habrá que esperar unos meses más de observación para saberlo, ¿no? Siempre nos han dicho los médicos que la actividad física es muy buena porque fortalece el sistema inmunológico. ¿Es así con esta clase de enfermedad, con este coronavirus? Bueno, eso es una expresión genérica. La actividad física permite liberar endorfinas, es siempre sano, es buena para la salud cardiovascular, es buena para sus arterias, es buena para las personas que tengan diabetes, para las personas que tengan trastornos en las grasas en su sangre, para la circulación, etcétera. De modo que sí, es buena la actividad física. Si en cuanto a influencia en la evolución particular del COVID-19 no se lo puedo contestar porque no tenemos estudios al respecto, pero me imagino que daño seguro que no hace. Y lo otro que le quería consultar, ya agradeciendo su amabilidad en cuanto al tiempo, también la alimentación es una cuestión que en los últimos años los médicos nos vienen marcando como un elemento importante para prevenir enfermedades. ¿Juega algún tipo de rol en esto?
Nuevamente, una buena alimentación sana y mixta, sobre todo a base de productos naturales como frutas, verduras, etcétera, es beneficiosa para la salud en general y por lo tanto debería ser beneficiosa también para este caso. Pero usted toca un punto muy importante cuando estamos en una situación de un país que entró a esta pandemia con casi el 40% de pobres, y que con la pandemia la pobreza se ha incrementado, confirmando aquella vieja regla que decía que las epidemias generan pobreza y la pobreza genera más epidemias, ¿no? No es casual que nosotros estemos en este momento marcando el ritmo del número de nuevos casos en Argentina, basado prácticamente en lo que pasa en las barriadas más populares donde vive más gente que está en condiciones sociales muy desfavorecidas, ¿no? Ese es un tema que tenemos que abordar antes, deberíamos haber abordado antes, lo tenemos que abordar durante y sobre todo después cuando pase la pandemia. El tema de la desigualdad social en la Argentina es el gran generador de enfermedades, ¿no? Uno no tiene ningún tipo de duda respecto de ese último tema que usted hizo hincapié, especialmente con la cuestión de la pobreza. Pedro Can, gracias, muy amable por estos minutos. Al contrario, gracias por llamar. Un gusto poder escucharlo. Gracias. El doctor Pedro Can, médico infectólogo, director científico de la Fundación Huésped y expresidente de la Sociedad Internacional de SIDA, es consultor de la División Infectología del Hospital Fernández y profesor titular del Departamento de Medicina, Orientación Infectológica de la Facultad de Medicina de la UBA. Recordemos que es uno de los principales asesores del presidente Alberto Fernández a la hora de hablar permanentemente sobre esto que tiene que ver con la pandemia. Uno de los hombres de consulta que en forma constante se encuentra cercano al presidente de la Nación. De hecho, en la última conferencia de prensa a nivel país, anunciando la nueva fase de la pandemia, él era una de las 4 personas que acompañaban al presidente de la Nación. Recordemos que estaba Axel Kicillof a la izquierda de Alberto Fernández, a la derecha Horacio Rodríguez Larreta. Pedro Can era uno de los 2 científicos que también estuvieron acompañando al presidente de la Nación, Alberto Fernández.